Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, empezamos un mes más de compartir experiencias y conocimientos. Esta vez con septiembre, nuestro mes patrio. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido al mes patrio, iniciamos el mes con mucho conocimiento, muchas experiencias que compartir. De hecho, quería aprovechar para compartir con ustedes. Isa, no sé si me puedes ayudar a compartir ya el calendario del mes de septiembre. Sí, Y el día de hoy va a ser muy interesante. Nos va a acompañar la maestra Brianda Paula Ramírez Cordero. Ya ha estado con nosotros haciendo trueques con el tema de la relación contractual con el forwarder y su impacto con la aduana. Creo que por aquí ya anda la maestra Brianda. Y Sí, mientras... aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida a hacer un trueque. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias por tenerme nuevamente. Un gusto saludarte y también al doctor Máximo Carvajal. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ahí está No se escucha. Hoy creo que no está en su biblioteca. Hoy vemos el no, por ahí. no, tengo una reunión a las 6:30, me voy a salir antes, pero quise entrar cuando menos a saludar. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, gracias por acompañarnos aquí a hacer un trueque. Y bueno, ya tenemos el mes de septiembre. El día de hoy nos acompaña la maestra Brianda Ramírez con la relación contractual con el forwarder y su impacto con la aduana. El 7, Octavio y su servidora, el doctor Octavio de la Torre, y su servidora vamos a platicar acerca de la convocatoria de empresa cumplida en comercio exterior. El 12 tenemos la plática esperada con el maestro Guillermo Malpica de futuras negociaciones comerciales en México y el 14, maestro Antonio Ávila con fiscalización cruzada en operaciones virtuales de comercio exterior. La verdad es que es un mes muy interesante, como lo pueden ver, así que, como saben, son los lunes y miércoles a las 6 de la tarde, hora del centro, y a las 4 de la tarde, hora del Pacífico. Así que en este mes que, pues realmente viva también el cumplimiento, buscaremos el cumplimiento de comercio exterior, así que creo que es un calendario muy interesante que los invitamos a participar. Y bueno, ahora sí, si me lo permite, quisiera presentar la semblanza de la maestra Brianda. La maestra Brianda Ramírez es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, autora de la tesis de licenciatura El Acuerdo sobre Facilitación de Comercio, estudio del Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio y la Ley Aduanera Mexicana vigente, dirigida por el doctor Juan Rabindrana Cisneros García. Es maestra en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el CUEG, abogada, consultora y litigante en materia aduanera y de comercio exterior. Se ha desempeñado en diversos despachos jurídicos como Basham, Ringe y Correa, Portilla Ruy Díaz y Aguilar, y actualmente se desempeña como asociada en el despacho jurídico Hogan Lovells, reconocida como Rising Star en International Trade and Customs por parte de Legal 500 2022. Y bueno, la verdad es que el tema de hoy va a estar muy interesante, la relación contractual con el forwarder y su impacto con la aduana. Bienvenida, Brianda, a hacer un trueque. Muchas gracias, muchas gracias. Ahorita, déjenme, me da mucho gusto estar aquí nuevamente. Estar dando trueques es algo que me gusta mucho, estar contigo, Daniela, ver al ingeniero Enrique, que siempre está aquí en mis trueques. Muchas gracias por venir. Y pues el tema de hoy es bastante peculiar, porque generalmente yo estoy hablando de cosas muy específicas de la materia aduanera, cómo son los PAMAs, cómo son los acuerdos, los tratados, cómo son los medios de defensa y demás. Pero en esta ocasión decidí cambiar un poco el rumbo porque he detectado muchas cuestiones de las que vamos a platicar hoy que le están pasando a las empresas importadoras. Entonces, pues vamos a comenzar, si me lo permiten, con la presentación. ¿Sí la alcanzan a ver? Ya, se ve perfectamente. Perfecto. Entonces, pues el tema del día de hoy es la relación contractual con el forwarder, que es el agente de carga, y su impacto con la aduana. ¿Ok? Entonces, el objetivo de esta presentación es informar a las empresas importadoras,
los derechos y alcances que tienen al momento de contratar a un forwarder. Es importante que se tome mucha precaución y atención a lo que vamos a hablar ahorita, porque es algo que no es común, no es una práctica que sea común, que sea una costumbre, que sea algo normal dentro del comercio internacional. Bueno, no, dentro de nosotros como importadores con los forwarders, que también, su mayoría también son empresas mexicanas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar por explicar lo que es un freight forwarder. El freight forwarder o agentes de carga, como es su nombre en español, son organizaciones de transporte que se encargan de ofrecer los servicios de logística internacional a los clientes, exportadores o importadores de manera personalizada y atendiendo a las necesidades específicas de cada quien. Ellos se encargan de gestionar y coordinar todas las operaciones logísticas de transporte de las empresas que los contratan. Es decir, son los intermediarios entre las empresas y los servicios de transporte, ya sean las navieras, los transportes terrestres, los transportes aéreos y los de ferrocarril. Entonces, por ejemplo, pues tenemos un transporte marítimo. Cuando nosotros contratamos un forwarder, el forwarder va a hacer la negociación con la naviera y esta naviera y la renta de los contenedores para que la empresa importadora ya no se preocupe por contratar un contenedor, buscarlo, meterlo al barco y después traerlo a México y todo eso. Eso lo hace directamente el forwarder. Tiene sus tratos especiales con las navieras, en este caso que estamos hablando de los transporte marítimo, tienen sus arreglos y estos les van a proporcionar el contenedor, se va a ingresar dentro del barco y va a llegar al puerto en México. ¿Okay? Entonces estos forwarders van a ser las personas que vamos a contratar para que nos apoyen con el servicio de transporte internacional. ¿Okay? Entonces, un freight forwarder va a tener la capacidad, experiencia y los contactos necesarios para trasladar nuestra mercancía del punto A al punto B en su momento adecuado. El propósito es que la mercancía llegue de la manera más rápida, eficiente y rentable posible, tratando de resolver cualquier percance que pueda suceder en el camino. Cualquier percance, dígase que pues se estropeó el contenedor, que hubo un accidente con el barco, que hubo un accidente con el camión. O sea, estamos hablando de cuestiones generales de lo que puede pasar en el transporte del punto A al punto B, que como ustedes sabrán, pueden pasar N cantidad de cosas. Entonces, ¿qué hace un freight forwarder? El forwarder es el responsable de que todas las tareas relacionadas con la logística y el transporte de mercancías, ya sea nacional o internacional, trabajando y comparando con contratistas del extranjero cuando este sea necesario. Entonces, el servicio que nos van a ofrecer suele ser dentro del almacenamiento de mercancías, el despacho de la aduana, el control de calidad de mercancía, entre otros. Ahora, estos servicios o responsabilidades se van a especificar en detalle cuando hay un contrato entre el agente navieros, el forwarder, y el cliente, cuando existiese este contrato. Ahora, de la poca experiencia que puedo compartirles es que de los clientes que he atendido, ninguno tiene contratos con su forwarder. ¿Por qué? Porque no es una práctica común. Generalmente cuando contratamos a un forwarder, lo hacemos vía correo electrónico, lo hacemos vía telefónica, lo hacemos a través de otro tercero que puede contratar a este forwarder o inclusive con nuestro agente aduanal. Entonces, no tenemos un conocimiento, no tenemos un establecimiento de voluntades dentro de un contrato que va a generar derechos y obligaciones a ambas partes, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el freight forwarder? Va a hacer el asesoramiento en el área de comercio internacional para los importadores, o sea, no solamente es una cuestión legal como la que siempre platicamos, ¿no? Bueno, la que siempre platico yo, sino ya vamos más allá y estamos hablando de los Incoterms, de los transportes, de los seguros, de todo esto que comprende el comercio internacional más allá de los aranceles y las regulaciones y restricciones no arancelarias. Van a proporcionar asesoramiento sobre la mejor ruta posible y el medio de transporte adecuado al origen, destino, estacionalidad y características de la mercancía para optimizar su envío. Van a encontrar las tarifas apropiadas para sus clientes.
Van a tomar en cuenta la naturaleza de la mercancía, porque no es lo mismo traer acero que traer aguacates, o traer carne, o traer mercancía perecedera. También van a hacer la contratación y negociaciones de las condiciones del transporte internacional, van a encargarse de la organización del transporte nacional en el país de origen y el país destino, van a ser los responsables de ordenar la carga, descarga y entrega de mercancía en el destino acordado. Este punto es muy importante porque ellos son los que van a apoyarnos en que nuestra mercancía pase del barco al recinto fiscalizado y del recinto fiscalizado al área del despacho aduanero, inclusive del despacho aduanero a la puerta de nuestra oficina, planta, lo que sea. Entonces es muy importante este punto. El manejo de la mercancía en el lugar de destino, que implica la transferencia del contenedor desde el buque hasta donde se haga la descarga, así también como la preparación de la mercancía para que el responsable pueda recogerla. Esto es lo que les mencionaba hace un momento, que vamos a tener la mercancía que va a llegar, por ejemplo, al puerto de Ensenada, va a llegar al puerto y nosotros vamos a estar en Sonora, en Hermosillo, y vamos a solicitar un transporte terrestre desde Ensenada a Hermosillo. Y todo esto nos va a apoyar nuestro forwarder. Van a asesorarnos para la preparación de los documentos requeridos en la importación y exportación de productos. Esto es los permisos, regulaciones, restricciones no arancelarias y demás que sean susceptibles a que nos lo solicite la agente aduanal para el momento de la importación. También nos van a apoyar con tramitar los documentos del despacho aduanero. Vamos a tener que nuestro forwarder va a tener una licencia vigente para el despacho de las aduanas. Vamos a tener un asesoramiento y contratación de despacho aduanal desde el comienzo, una cobertura de seguro durante todo el transporte de mercancía, y los contactos y asesoramientos en la búsqueda de los proveedores nacionales e internacionales, y nos van a brindar asesoría en el etiquetado, empaque y embalaje de la mercancía. No todos los forwarders hacen todo lo que acabo de mencionar. No es obligatorio que tengan que apoyarnos en todo, sino hasta donde nosotros los contratemos o hasta donde sus servicios lleguen. Esto es muy importante de mencionar. Como se podrán dar cuenta, el freight forwarder es un elemento crucial para el comercio internacional, porque ellos nos van a apoyar a nosotros, empresas, a traer nuestra mercancía, van a hacer efectivo el comercio internacional. Nosotros podemos adquirir la mercancía en China, podemos pagarla en China, pero ellos nos lo van a traer a México. Entonces, el freight forwarder es un sujeto del comercio internacional sumamente importante para nuestra operación del día a día. Y si las personas que se encuentran dentro de esta plática han trabajado o son parte de empresas importadoras, van a saber efectivamente que el forwarder es parte importante y crucial de su operación. Por eso la importancia de lo que vamos a hablar a continuación. Ahora, ¿qué es un contrato de prestación de servicios? Bueno, de acuerdo a las definiciones legales, un contrato es un acuerdo de voluntades que generalmente se encuentra por escrito, por medio del cual dos o más partes, personas físicas o morales, se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Este contrato es un acto jurídico que está destinado a crear derechos y a cambio generar deberes. Se va a encontrar regido por el principio de la autonomía de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que esté estipulado en el contrato está acordado previamente, está dentro de la voluntad de las partes. Nadie está obligando a otra persona a firmar ni a acordar lo que se está poniendo dentro del contrato. Ahora, estos contratos se van a perfeccionar por el mero consentimiento y las obligaciones van a nacer del contrato que tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Es decir, en caso de un incumplimiento vamos a hacer poder cumplir las estipulaciones de este contrato ante el juez. O sea que para esto lo tenemos que tener por escrito. Ahora, el contrato de prestación de servicios en este específico, el contrato de prestación de servicios que vamos a hacer con los forwarders,
va a ser un acuerdo mediante el cual el contratista, es decir, nosotros como empresa importadora, vamos a solicitar a otra empresa la prestación de un servicio. El objeto del contrato es la clase de prestación del dar, hacer o no hacer y sus modalidades que va a tener las condiciones, plazos, etcétera, el valor de las prestaciones y la sanción que se decida acordar para el caso del incumplimiento. Entonces, cuando se celebra un acuerdo con un forwarder, aquel que lo contrata, es decir, nosotros como empresa importadora, nos vamos a identificar como contratista y el forwarder va a ser nuestro prestador de servicio. Esas van a ser las dos partes que comprenden nuestro contrato. Ahora, las particularidades y puntos que tenemos que tener mucha atención sobre estos contratos son los siguientes. El nombre de las partes, es decir, el nombre de la empresa. Yo no puedo poner mi empresa Brianda SADCB si mi nombre es Brianda Ramírez SADCB, ¿ok? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en que se ponga bien el nombre, porque como ustedes sabrán, para que un derecho se pueda ser ejercido, tiene que estar dirigido a la persona correcta, ¿no? Entonces, si nosotros firmamos con un nombre que no es, o con una empresa que no es la que está contratando, esto puede pasar con empresas de un mismo grupo, que lo contrata una empresa, pero es la otra, y el nombre del forwarder. Muchas veces no sabemos la razón y denominación social de los forwarders, nada más sabemos que su nombre es Logistics World o algo así. Lo estoy inventando, espero que no exista, pero Logistics World es el nombre. Pero no sabemos que su denominación social es Operadores de Fletes Internacionales SADCB. Entonces, al no saber nosotros el nombre y la denominación social de nuestro forwarder, pues en primera ya no sabemos a quién estamos contratando. No sabemos quién es, no podemos investigar de dónde están y en caso de algún contratiempo no sabremos a quién vamos a demandar, ¿ok? Entonces es muy importante que siempre sepan el nombre, razón, denominación social del forwarder, no solamente el nombre comercial. Dentro de estos datos tenemos que agregar los datos de contacto, es decir, la dirección y el teléfono en el que nos vamos a poder contactar con las personas, tanto nosotros como empresa importadora como el forwarder. Si no conocemos el domicilio y teléfono, en el momento en el que pueda surgir algún problema, no vamos a saber qué jurisdicción le compete, no vamos a saber a dónde vamos a trasladar la demanda, no vamos a saber nada de estas partes, ¿ok? Ahora, ¿qué más vamos a poner dentro de nuestro contrato? Vamos a poner la descripción de la mercancía. Si nosotros somos una empresa que importamos plumas naranjas o sea, nada más lo único que importamos son plumas naranjas, pues podemos hacer un contrato, pues se podría decir global de todas las importaciones que vamos a hacer por un mes, por un año, por una semana, por un tiempo limitado de plumas naranjas. Pero si nosotros somos una empresa que importa diversos productos, vamos a tener que describirlos, preferentemente de acuerdo a cómo viene en la factura. Y sí, a esto me refiero a que podríamos tener un contrato por cada operación que hacemos o podríamos tener un contrato global por todas las operaciones que haremos. ¿Ok? Esto se refiere a que si yo desgloso lo que me están trasladando, es más sencillo que ese contrato sea individualmente identificado para esas mercancías, como las facturas, los pedimentos, un documento que los identifique de manera individual. Ahora, los medios de transporte por medio del cual se va a transportar la mercancía. Esto nos lo va a indicar nuestro forwarder. Va a venir en el contenedor tal y va a trasladarse mediante la naviera tal con este forward, ¿no? Y vamos a tener, vamos a exhibir nuestro BL. En el BL va a venir toda la información sobre el contenedor, sobre el importador, sobre el consignatario, sobre toda esta información que vamos a poner no solamente en el BL, sino también en el contrato. El costo de los servicios, por supuesto, que en todo contrato se tiene que poner el costo del servicio. Estos costos se van a negociar previamente y aquí se van a tener bien establecidos. Las responsabilidades de ambas partes. La responsabilidad
de un importador es que la mercancía venga bien, que sí esté bien clasificada, que sí sea lo que estamos diciendo, que no estemos mintiendo, que no sea robada, que tengamos la propiedad, que la hayamos adquirido legalmente. Todas estas cuestiones que pueden, que nos van a solicitar que acreditemos ante la aduana. Y por otro lado, la responsabilidad de que la mercancía realmente llegue en el tiempo estipulado o en un tiempo aproximado, que si hay un problema con la naviera y el forwarder, la importadora no se vea afectada, que si hay un problema con el recinto fiscalizado y se tiene que retener el contenedor, pues que no se cobren esas demoras, que no se cobren esos gastos. O sea, todas estas cuestiones que pueden pasar en nuestra operación del día a día, las pondremos en estos apartados de responsabilidad. La cláusula de eventualidades, por ejemplo, pues ahí hablamos de cuestiones de fuerza mayor, como lo que es el hundimiento de un barco, el choque, el robo, en un transporte terrestre podría ser el robo de las mercancías, que se haya tenido una dificultad del camión, una falla mecánica. O sea, todas estas eventualidades que pueden pasar, ¿qué va a pasar si pasan? Es decir, si el camión llegara a descomponerse y no hay forma de que llegue en el tiempo acordado, pues eso me va a generar a mi importadora un daño. Porque si yo tengo que entregar la mercancía al día siguiente del acordado, ya voy a incumplir otro contrato con mis clientes o mis proveedores. Entonces, yo ya voy a hacer, con estas cláusulas de eventualidades, voy a protegerme a mí y se van a proteger ellos de todo lo que puedan pasar en el transcurso del transporte internacional, porque pues no sabemos lo que pueda pasar, y más en los transportes marítimos. El barco que viene de China a México pueden pasarle N cantidad de sucesos. Y el contenedor que venga de Estados Unidos a México también. Entonces, sí tenemos el seguro, pero también es importante saber hasta dónde está la responsabilidad de nuestro forwarder. Para daños y perjuicios, esta cláusula es muy importante porque cuando nosotros tenemos una eventualidad, se nos van a generar daños y perjuicios. Es decir, si no llega la mercancía a tiempo, si el forwarder tiene un problema con la naviera, si por alguna razón mi mercancía no salió a tiempo y causa abandono, pues todo eso me va a generar a mí un daño. Yo no voy a tener mi mercancía en tiempo, se puede descomponer. Me van a generar los gastos de demoras y de almacenajes, puedo incumplir contratos, puedo no tener mercancía lista porque estoy importando insumos para hacer producción para después vender ese producto y ya voy retrasada en eso. Todo eso son daños y perjuicios y todo eso lo vamos a poder calcular para que se nos haga un reembolso, se nos haga un pago de estos daños y perjuicios. Y por último, la legislación aplicable. Si yo estoy en Ciudad de México, mi forwarder está en Chihuahua y la mercancía va a llegar a Veracruz, pues claramente la ley dice que puede ser en el domicilio de alguna de las partes. Pero si yo vivo en Ciudad de México, pues yo voy a preferir que se me aplique la legislación de la Ciudad de México o que los tribunales competentes sean los de la Ciudad de México. ¿Okay? Si no ponemos legislación aplicable y el domicilio de nuestro forwarder está en Tijuana, entonces nuestro asunto puede estar tanto en Ciudad de México como en Tijuana. ¿De acuerdo? Entonces, pues, cuando nosotros establecemos la legislación, vamos a tener ya la seguridad de que nuestros asuntos se van a resolver por medios de defensa en la jurisdicción que nosotros hayamos acordado. ¿Ok? Todos estos puntos, que son básicamente lo que se pone dentro de un contrato, lo hacemos con aras de privilegiar la certeza respecto a las sanciones aplicables a los responsables, para que siempre haya una seguridad tanto de ambas partes, no solamente del importador, sino también del forwarder, ¿ok? Ahora, vamos a ver rápidamente lo que son los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios son los elementos que nos ayudan a identificar el cúmulo de actos que debe realizar el responsable para reparar a la víctima de su incumplimiento. Este cúmulo de actos se va a traducir en actos y omisiones. Los actos son, puede ser pagar, puede ser restituir, puede ser reparar, y las omisiones puede ser el respetar un acuerdo o no dañarlo. Los daños y perjuicios nos van a permitir el cuantificar o calcular la reparación exacta con el fin de compensar a la víctima
de modo que no hubiera padecido el incumplimiento. Es decir, un daño y perjuicio me va a proteger como si nunca hubiera pasado. O sea, me van a pagar los daños como si nunca me lo hubieran hecho, ¿de acuerdo? Estos daños y perjuicios se calculan de acuerdo a, por ejemplo, si ya pasó nuestra mercancía abandonó, pues se va a calcular los días demorados, los gastos de almacenaje, se va a calcular todo lo que a mí me implicó el no tener mi mercancía. O sea, implican muchos conceptos que cuando nosotros apliquemos el daño y perjuicio, lo calculemos, vamos a llegar a un monto y este monto lo vamos a poder exigir mientras lo platiquemos en el contrato. Entonces, dicho todo lo anterior, ¿cuáles son los beneficios de elaborar un contrato de prestación de servicios con el forwarder? Pues en primera vamos a dejar claros los derechos y obligaciones de ambas partes. Va a existir un convenio por escrito, no un correo, no un WhatsApp, de que ambas partes se aceptaron el servicio, los costos, tiempos y demás condiciones. ¿Por qué digo lo de los correos y lo del WhatsApp? Porque actualmente así es como se maneja. Ustedes contratan un forwarder por WhatsApp y el WhatsApp, si bien es un medio de prueba ante instancias jurisdiccionales, no es mejor que un contrato. Entonces, nosotros como sus abogados buscamos proteger a nuestro cliente y siempre un acuerdo de voluntades, como es un contrato, va a estar por encima de un correo, por encima de un WhatsApp. En caso de un inconveniente, se puede acudir a una instancia judicial para resolver los conflictos. Es decir, si no hay cumplimiento, nos podemos ir a una demanda para que se realice ese cumplimiento. O inclusive nos podríamos ir a medios alternativos de solución de controversias, como son la mediación y el arbitraje. No todo es un juicio. Entonces, si nosotros optamos por una mediación, un arbitraje, pues también es un medio de resolver los conflictos sin que sea tan costoso y tan largo como un juicio. Vamos a tener seguridad jurídica de la transacción. Es decir, yo, Brianda, estoy segura que contraté a mi forwarder Global, ya se me olvidó cómo le puse, Global Logistic, y este Global Logistics sí es una empresa que existe y que yo le estoy dando mi dinero. Porque aparte, como ustedes sabrán, los montos que se manejan en las operaciones de comercio exterior no son 3 pesos. Lo que yo le voy a transferir a mi forwarder para que éste se pueda mover y hacer el efectivo, el transporte internacional de mercancías, son cantidades bastante grandes para las empresas. Entonces, yo voy a tener la certeza y la seguridad de que le estoy dando mi dinero a la persona con la que contraté y no a un tercero y no a un farsante. Porque lamentablemente me ha tocado casos en los que el forwarder desaparece. El forwarder no era tan serio o no era una persona moral, pues, responsable y desaparece para no dar cumplimiento. Entonces, es muy fácil desaparecer a una empresa. De un día a otro ya no te contestan, ya desapareces. Y tú no sabes su nombre, tú no sabes quién es, tú no tienes un contrato, tú no sabes dónde vive, dónde están, pues, ¿cómo los vas a buscar? ¿Ok? Ahora, se cuenta con la seguridad de que en caso de complicaciones en la entrega de la mercancía, existe responsabilidad por parte del forwarder para subsanar dichas complicaciones. Como nosotros hacemos nuestras negociaciones por WhatsApp y por correo, pues nunca van a mencionar qué es lo que pasa cuando hay un inconveniente. Aparte de que generalmente hacemos esos acuerdos con agentes de venta de los forwarders, no con... no en una instancia, no con una persona que se pueda hacer responsable realmente por lo que están diciendo. Yo como vendedora puedo decirte, sí, me voy a encargar de todo lo que tú quieras, pero otra área del forwarder podría decir, no, es que eso no lo podemos subsanar, no, es que eso nosotros no lo podemos cumplir, no lo podemos sostener. Entonces, cuando lo tenemos por WhatsApp, pues dicen, no, pues es que hablaste con fulano y fulano no puede comprometerse a eso. Entonces, cuando tú firmas un contrato, no estás firmando con fulano el de ventas, estás firmando con el representante legal de la empresa de transporte. Ya no es, ya es una certeza jurídica que va más allá del yo conozco a fulano y fulano nunca me ha fallado. ¿Ok?
Ahora, el importador va a poder reclamar daños y perjuicios en caso de incumplimiento del contrato. Como les he dicho, y lo reitero mucho porque lo he visto, sobre todo en este año, lo he visto mucho. Por eso la razón de esta plática. Cuando hay daños y perjuicios, el forwarder no responde si no hay un contrato, o si no tiene una obligación. Porque dentro de la conversación de por correo o dentro de la conversación por WhatsApp, nunca se van a acordar estas cosas. ¿Ok? Y aunque se acuerden, realmente no es un medio obligatorio para ellos. Entonces, nosotros pueden decirte, sí te voy a pagar los daños y perjuicios, pero no te van tú no puedes tener la seguridad de que lo puedes hacer efectivo. ¿Ok? Entonces, estos son los beneficios de elaborar el contrato. Por el contrario, ¿cuál sería la consecuencia de no firmar un contrato de prestación de servicios? Las consecuencias de no firmar el contrato de prestación de servicios es que al no tener un acuerdo firmado por ambas partes, pues no se puede acceder a un medio de defensa jurisdiccional. O sea, no podemos acudir a un mediador, a un arbitraje, a un juez, porque bueno, sí podemos hacerlo, porque claramente el WhatsApp y el correo son medios de prueba, pero no es tan fácil, ¿okay? No es tan sencillo y es un poco más complicado que si tuviéramos un contrato. Un contrato nada más llegas, exiges el cumplimiento y el juez te da la razón porque ahí viene todo estipulado. En un WhatsApp, en un correo, todo se puede manipular, ¿ok? Ahorita, con toda la tecnología que tenemos, se pueden manipular los correos y los WhatsApps. Se pueden inclusive hay audios. Si ustedes presentan audios, se pueden malintencionar, se pueden cambiar, pueden decir, esa no es mi voz, o sea, se pueden ocupar muchos medios de defensa para acreditar que esa relación nunca existió. El contrato, por el contrario, es lo que me va a demostrar que sí existió esa relación contractual entre nosotros. Si no pueden no respetarse los tiempos de entrega de la mercancía. Y no estoy hablando de 2, 3 días, estoy hablando de meses, estoy hablando de que mi mercancía ya causó abandono porque no me la entregan, o que la mercancía lleva 3 meses en China parada y no sale. ¿Por qué? Porque no puedo exigirlo, porque no tengo un medio para exigirlo. En caso de que el forwarder subcontrate a otro prestador de servicios y este no cumpla, el forwarder no va a tener una responsabilidad con nosotros. ¿A qué me refiero con esto? También es una práctica común que el forwarder contrate a otro tercero. Es como si el forwarder contrata a otro forwarder, que ese forwarder contrata a otro. Es una cadena, al fin y al cabo. Entonces, si nosotros contratamos a Global Logistics, que espero que no exista porque si existe no es contra ellos, me lo acabo de inventar. Si nosotros contratamos a Global Logistics y Global Logistics contrata a Fresas Internacionales SADCB, y Fresas Internacionales es el que hace el trato con la naviera va a responder al tercero, no a nuestro forwarder ni a nosotros. Entonces, nosotros quedamos perdidos completamente dentro de la cadena porque ni somos el forwarder, ni somos quien contrató a ese forwarder. Entonces, la naviera no va a saber que es nuestra mercancía, porque al final el nombre que va a aparecer va a ser el del forwarder contratado. Cualquier costo no expresado en los correos, dígase los almacenajes, las demoras, que llegue a haber un procedimiento administrativo o las multas, van a quedar a cargo del importador porque no se van a hacer responsables. O si lo hacen, no van a tener un medio efectivo de responsabilidad como se los he estado mencionando. Ahora, el forwarder es el que va a tener el trato con la naviera, con el transportista, con el transporte aéreo, por lo que la documentación generalmente el BL y las guías van a estar a nombre de ellos. Si acaso va a decir que el destinatario somos nosotros, pero va a estar dirigido hacia las empresas de ellos. ¿Por qué? Porque si no, pues nos lo brincamos y ya nos les pagamos. Es muy sencillo. O sea, a ellos no les conviene que nuestro nombre esté en sus documentos porque entonces nosotros podríamos extraer nuestra mercancía sin avisarles y sin pagarles, ¿no? Entonces, claramente ellos tienen que tener este medio de control en el que el documento va a estar a su nombre y después ellos, cuando nosotros hayamos pagado, nos lo van a pasar a nosotros. Entonces, si no tenemos un contrato,
no vamos a poder reclamar nuestra mercancía, no vamos a poder acreditar que la mercancía realmente es nuestra. Digo, va a haber medios, claramente, tenemos facturas, tenemos comunicaciones, o sea, sí hay medios. No estoy diciendo que lo que estemos hablando sea imposible, porque no es imposible, lo podemos lograr todo sin un contrato. Sin embargo, con el contrato es más sencillo y hay una mayor certeza y seguridad jurídica. Y por último, los daños y perjuicios no son tan sencillos de reclamar, porque imagínense, los daños y perjuicios son cantidades enormes. ¿Cuánto pierde una empresa por día que se quede la mercancía adentro del recinto fiscalizado? O si se va a abandono, ¿cuánto pierde la empresa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que, o sea, más allá de las demoras, de los almacenajes, qué está perdiendo la empresa por no tener su mercancía? Esos daños y perjuicios nunca se los van a pagar si no lo tienen por escrito. ¿Por qué? Porque ahí sí no hay santo al quien rezarle de que se los vayan a pagar. ¿Okay? Es muy complicado hacerlo si no hay una medida obligatoria de por medio. ¿Ok? Entonces, para concluir la presentación y empecemos a tener una conversación, porque más que una exposición, esto es una conversación con ustedes. El contrato de prestación de servicios va a establecer los límites de la responsabilidad entre el forwarder y las empresas importadoras. Por lo que en caso de un incumplimiento vamos a poder atender una instancia judicial o un medio alternativo de solución de controversias para poder hacer cumplir los términos de estos contratos. Cuando existiera incumplimiento del contrato, se van a generar y asignar responsabilidades y se va a cuantificar el valor de lo contratado para que se llegue a una determinación monetaria de daños y perjuicios a los que la empresa va a tener derecho. Se va a proteger en todo momento a ambas partes, tanto al forwarder como al importador, pero sobre todo, este contrato tiene como objeto protegernos a nosotros como empresa. No es una práctica común en el comercio internacional y por tanto es factible que existan conflictos entre forwarders y empresas, mismas que no van a poder ser resueltas de manera favorable, ya que generalmente el forwarder va a proteger sus intereses y cuenta con medidas de cobro como lo son la entrega de la mercancía. ¿A qué me refiero con medidas de cobro? Yo contraté a un forwarder y le contraté para traerme 10 contenedores. Ya llegaron a México 5 y con esos 5 tengo problema. Entonces, si yo no arreglo el problema de esos 5, los otros 5 no me los van a entregar. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo te van a hacer eso? Ese secuestro de mercancías. Sí pasa. Si yo no, me lo cobran a lo chino, como se dice vulgarmente. Si yo no pago lo que ellos me piden que pague, aunque yo no esté de acuerdo o no se haya estipulado, se van a cobrar con los contenedores que vienen en camino. Si la mercancía que llegó aquí está incompleta o no tiene o no está bien, la mercancía que llega tampoco va a estar bien o va a tener algún problema. Entonces, no solamente es proteger el momento en el que están importando, sino todos los demás contenedores que van a traer. Si ustedes ya confían en su forwarder, pues ya traen 100 contenedores en la semana y no pasa nada. Pero si acaban de contratar a un forwarder y llegan estos 5 y después tienen el problema y después van a llegar otros 5, se van a cobrar a lo chino con esos 5. Y no lo estoy diciendo por decir, lo digo por experiencia, porque sí ha pasado y bastantes veces. Y por todo lo anterior y todo lo que he expuesto hasta este momento, es muy importante empezar a crear una cultura de elaboración de contratos. Elaboración de contratos con nuestros forwarders y con con las empresas que tengamos contacto, proveedores, clientes, el forwarder, el transportista, todas las personas con las que tengamos una relación de servicios, es importante que tengamos un contrato con ellos para poder tener seguridad entre ambas partes. Ahorita, como les he mencionado, no es común. Inclusive, si ustedes quieren ir con su forwarder y decirle que les piden un contrato, es altamente probable que les digan que no. Pero por eso tenemos que inculcar esta cultura de la protección de las operaciones de comercio internacional. Porque no toda se va a basar en un Incoterm. No todo podemos caer en la responsabilidad de un Incoterm. Necesitamos empezar a crear necesitamos empezar a crear conciencia de lo que el no tener un contrato puede generar. ¿Ok? Entonces, pues, hasta aquí es mi exposición.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque, te queremos otorgar este reconocimiento virtual por hacer un trueque en la plática virtual con el tema la relación contractual con el forwarder y su impacto con la aduana el día 5 de septiembre del 2022, firmado por el doctor Octavio de la Torre y su servidora. Diana, Muchas gracias. Desde aquí, en verdad, ya eres parte del trueque, ¿no? De esta comunidad y nos encanta tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y cuando gusten regreso, ya saben, aquí me encanta estar hablando. Ahí en el chat dejé mis datos por si alguien gusta contactarme, le puedo platicar más del tema o le podemos hacer sus contratos. Entonces, con toda la confianza del mundo me pueden escribir y muchas gracias por invitarme.